Bueno, buenas tardes a todos. Un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, quería también agradecer a los organizadores por la cordial invitación. Bueno, nos toca charlar un tema bastante candente, particularmente en Argentina, que tiene que ver con cómo se da tratamiento a los problemas de responsabilidad por contenidos generados por los usuarios y cuál es el rol de los diferentes intermediarios de Internet. Voy a hacer una pequeña introducción de dónde estamos en materia de Internet. Acá tengo un cuadro atrás mío que va mostrando un poco la evolución desde más o menos del 94, que es cuando Internet se abrió de alguna manera al uso público, hasta hoy día. Y lo que vamos a ir viendo es un poco la evolución de la cantidad de usuarios, que la podemos encontrar aquí abajo, y que va de la mano de la cantidad de cosas que se pueden hacer a través de la red, ¿no? Y vemos que la red pasó por varias fases, ¿no? Desde una primera fase que era buscar, encontrar y leer, a una fase donde empezamos a usar comercio electrónico y empezamos a usar Internet como un medio de entretenimiento. Y hoy estamos pasando por una fase que es la fase de las redes, y es caracterizada por el publicar y compartir. Como vemos, o sea, la posibilidad de hacer más cosas en Internet ha ido atrayendo usuarios de manera exponencial. No hay en la historia de la humanidad una tecnología que haya tenido un crecimiento desde el punto de vista de uso por parte de los usuarios como Internet. Y bueno, producto de eso es, en una medida, es los cambios que han generado diferentes factores, ¿no? Desde el punto de vista de las redes, que nos han permitido independizarnos en la evolución de las diferentes redes de telecomunicación, que han permitido hoy en día que ya Internet no sea algo que tenga que ir a un lugar a acceder a Internet, sino que hoy en día lo accedo desde mi teléfono, de manera móvil, los nuevos dispositivos que me permiten hacer un sinfín de cosas y volverme un productor digital desde mi teléfono, por ejemplo. Y esto ha tenido una repercusión directa en lo que es a los usuarios, ¿sí? Hoy en día el usuario decide lo que quiere ver, qué quiere ver, cómo lo quiere ver, dónde y cuándo. Y cuando hablamos de nativos digitales, ¿no? de aquellos que nacieron con esto, es muy difícil citarlos a ver un programa de televisión, por ejemplo, a una hora determinada. Y lo que estamos encontrando en este sentido es un gran desafío por parte de los generadores de contenidos de cómo captar esas audiencias que tienen otro nivel de interés, que tienen un spam de atención totalmente diferente al que estamos acostumbrados, donde hablando en un festival de cine con un director me hablaba del desafío de hacer películas en 15 minutos, ¿no? O sea, cómo lograr contar historias cortas por el dinamismo y por cómo se está generando, o sea, las nuevas generaciones lo que están demandando en materia de contenido, ¿no? Y bueno, y esto es parte de ese desafío. El otro desafío que tenemos es el volumen de información. Aquí tenemos una pequeña cuenta que nos hace tener una idea de cuánto es la información que estamos manejando hoy diariamente. Nos hablan de que un estudio dice que desde el comienzo de la humanidad hasta hoy se generaron, hasta el 2003, digamos, se generaron 5 exabytes de información. Nadie sabe exactamente cuánto es un exabyte, pero es mucho, ¿no? O sea, y para tener un parámetro, lo que sabemos es que para absorber ese contenido, por ejemplo, si fuera televisión, deberíamos estar sentados frente a la pantalla unos 40.700 años. Y esto incluye todo, desde la primera pintura rupestre, ¿no? Hasta las primeras escrituras. Y eso fue lo que se hizo en toda la humanidad hasta el 2003. Hoy, y esto me imagino que ya cambió porque esta presentación la hice el año pasado, esta slide, esto se estaba generando cada 2 días en materia de Internet. Esto nos da un poco la idea del volumen que estamos manejando. Para llevarlo a una plataforma en particular como YouTube, por ejemplo, y esto es algo que a mí que me toca dar presentaciones se vuelve un poco molesto porque esa slide la tengo que modificar todas las semanas. Hoy en día cada minuto se está subiendo a YouTube 60 horas de video. A fin de año estaba hablando de 40.
y el año pasado lee 35. Y fíjense cómo va creciendo esto, año a año ya directamente se está duplicando o creciendo de a tercios, ¿no? Y esto es un poco el desafío, pero también la oportunidad desde el punto de vista de la generación. También tenemos una generación de mercado digital. Cómo el mercado digital está creciendo y está generando grandes negocios. Yo escuchaba los que se quedaban atrás, ¿no? O sea, y es verdad, sí, hay tecnologías, las tecnologías una va reemplazando a la otra, pero eso no quiere decir que el negocio se termine. O sea, me imagino que la gente que era de la industria de las caseteras no debe estar muy feliz con los CDs o con los nuevos desarrollos, pero en sí la industria del contenido cambió de soporte, migró, se adaptó al nuevo soporte. La clave es cómo usamos este nuevo soporte, esta nueva tecnología, pero a su vez nos adaptamos a los nuevos modelos de negocio. Porque lo que veíamos antes era que cambiaba el soporte, podríamos ir de la pianola, el disco y el cassette o el CD, y el modelo de negocios más o menos se mantenía el mismo. Hoy en día cambió la forma de distribución y cambió la forma de comercialización. Y tenemos otras opciones para poder seguir con un modelo de negocios exitoso, pero que quizás se basa en nuevos paradigmas. Otro de los grandes cambios es el medio, ¿no? O sea, Internet es social y como cualquier medio que sea social y que permita, o sea, el goce exclusivo, no se hace una sola cosa en Internet, ¿no? O sea, si yo a una persona le saco Internet, hoy en día le estoy cercenando su capacidad de trabajar, educarse, acceder a información, expresarse. Es un gran catalizador de derechos, ¿no? O sea que a veces cuando yo veo que en muchas discusiones muy acaloradas se compara Internet con la mantita en la calle con los CDs truchos, o sea, yo digo, bueno, pero esa mantita no me da la capacidad de ejercer otros derechos, ¿no? O sea, estamos realmente ante otro paradigma, ¿no? Este año y el año que pasó se probó, o sea, la fuerza de Internet desde el punto de vista de los movimientos sociales, ¿no? Y de darle una voz a los que no la tenían, al momento también de poder reclamar por situaciones mejores. Y bueno, nos lleva esto a los intermediarios, ¿no? Cómo Internet al final del día llega a nosotros y gracias a quiénes. Y tenemos diferentes tipos. Por un lado tenemos los proveedores de servicios de Internet más tradicionales, que son los que llevan Internet hasta nuestra casa, que son las empresas prestadoras de servicios de Internet, conocidas como ISPs, los servicios de hosting, ¿no? Los que permitan a las páginas web alojar su contenido en diferentes servidores, motores de búsqueda y directorios que permiten encontrar la información, herramientas para Internet, y las plataformas, ¿no? Que son estos nuevos actores que en estos últimos 5 o 6 años han cobrado mayor relevancia, que permiten a usuarios que no tienen un nivel de expertise muy alto, poder subir contenidos, colgar contenidos de Internet. Son de alguna manera un equivalente al hosting, ¿sí? Que antes se tenía que contratar, o sea, se requería de más, de más complejidad para subir un contenido de Internet, y que han permitido realmente esta democratización y esta generación de lo que hemos escuchado mucho como la web 2.0 y ahora la web 3.0, la web social, caracterizada por el contenido generado por los usuarios. Vimos acá un poco qué hacían cada uno, y la clave de la discusión es, o sea, el rol de estos intermediarios, ¿no? O sea, si tienen o no tienen control sobre ese contenido que transmiten, alojan, referencian, o ponen a disposición de diferentes usuarios. Y esa es un poco, o sea, la clave de determinar la responsabilidad, ¿no? O sea, vamos a encontrar casos donde hay algunas plataformas que sí tienen una capacidad editorial, y aquí es un poco, tiene que ver con el rol de ustedes, ¿no? O sea, que es tomar una decisión sobre lo que se publica y lo que no. Y hay otros intermediarios de Internet que no tienen esa capacidad y que simplemente su función es meramente técnica, ¿sí? Y de puesta a disposición. Y aquí lo vemos, por ejemplo, es muy claro, por ejemplo, con quien nos da el servicio de conexión a Internet a nuestra casa.
su trabajo es llevar de un lado al otro paquetes de datos. ¿Sí? No mira qué hay adentro, no sabe qué hay adentro y no le interesa qué es lo que hay adentro de esas comunicaciones. Y de hecho tiene un deber de confidencialidad. En el caso nacional, la ley de telecomunicaciones lo exige, digamos, de secreto de las comunicaciones, de no inmiscuirse en ese tipo de comunicaciones. Quienes proveen infraestructura para alojar contenidos, los data centers, los servidores, tampoco tienen la posibilidad. Imagínense el ejemplo que daba con YouTube: 60 horas de video cada minuto subidas a YouTube. No solamente no hay una capacidad humana, física, para hacer un control sobre ese contenido, y también no hay una capacidad legal o jurídica o de conocimiento para determinar muchas veces qué contenido puede ser infractor y qué no. Desde el punto de vista de las plataformas es lo mismo. Las plataformas simplemente ponen a disposición un espacio para que los usuarios generen este contenido. Esta falta de capacidad de edición en los contenidos ha sido lo que internacionalmente ha determinado un poco el correlato de la responsabilidad. Si yo no elijo, si yo no tengo la capacidad de decir qué es lo que se publique y lo que no, y simplemente soy un medio para que otros publiquen, no hay un correlato de responsabilidad en ese sentido. Otro dato caracterizante es este carácter neutral, ¿no? Si la tecnología permite o no permite determinar el carácter infractor de un contenido, ¿no? Y la mayoría de los casos estamos frente a tecnologías que son completamente neutrales. Mismo el hacer un link. Yo puedo hacer un link hoy a un sitio que tiene un contenido determinado y ese sitio mañana puede cambiar. El link sigue siendo el mismo. Y el sitio que accedo mañana es diferente. Entonces, quien generó ese link inicial, al otro día ya quizás no tiene certeza de cuál era ese contenido. Y acá es muy importante la función de los jueces, ¿no? O sea, los intermediarios, los intermediarios no se encuentran en condiciones de identificar este contenido. Esto es algo que corresponde a la justicia, de decidir qué contenido es infractor. Hay casos que obviamente pueden resultar más obvios, pero cuando hablamos y salimos un poco del tema de propiedad intelectual, por ejemplo, hablamos de difamación. Y imagínense al electricista que le viene a arreglar el teléfono, que diga si la llamada que usted recibió, justo que estaba escuchando la mía, era o no difamatoria. No, o responsabilizar al cartero que me trajo una carta con una amenaza, digamos, ¿no? O sea, estos son los escenarios donde nos estamos encontrando. Y hacer énfasis un poco en la justicia, ¿no? La justicia como el órgano competente para determinar la ilicitud de los contenidos. Aquí un poco un gráfico mostrando cómo funcionan las diferentes plataformas y alguna información. En materia de blogs, por ejemplo, 120.000 blogs se crean diariamente, en Blogger nada más, en una sola plataforma. 270.000 palabras se escriben cada minuto. O sea, esto nos sigue mostrando un poco el volumen que tenemos aquí. Y bueno, yendo un poco a los principios de lo que está pasando en otras partes del mundo, me gustaría hablar un poco de principios. Esta discusión no es nueva. O sea, los países que se han desarrollado más en Internet zanjaron este problema hace mucho tiempo. Estados Unidos, año 96, Communication Decency Act, dijo básicamente que le otorga una inmunidad a los servicios informáticos interactivos por información publicada o provista por otros. Y básicamente ahí es donde nace este concepto de la capacidad editorial. No van a ser considerados editores ni publicistas de la información en la medida en que no tengan intervención en ese contenido. La Unión Europea en el año 2000 sacó la Directiva de Comercio Electrónico, consagrando también la limitación de responsabilidad de los intermediarios de Internet, hablando del principio de mero conducto y estableciendo que no existe obligación de los intermediarios de monitorear el tráfico en búsqueda de contenido infractor. Estos dos antecedentes son de carácter general. Luego tenemos normativa específica en Estados Unidos, donde también establecen estos criterios y sobre todo teniendo en cuenta que Estados Unidos tiene otros principios de responsabilidad de los que tenemos en Latinoamérica, que tienen que ver con la responsabilidad secundaria.
y que para explicarlo rápido es, si yo le alquilo mi casa a alguien y esa persona hace algo malo en mi casa, en Estados Unidos yo soy responsable. Esto no pasa en Argentina y no pasa en la mayoría de los países de Latinoamérica. Pero en Estados Unidos pasa y por eso tienen la industria del juicio que tienen, básicamente. Esta normativa fue básicamente una bendición para todos los operadores de Internet porque estaban muy expuestos y establecieron un sistema de notificación de infracciones privadas donde los ISPs estaban forzados a procesar ciertos pedidos de bajada de contenido cuando recibieron una notificación privada y solamente podían evitarlo si a quien le bajaban el contenido se quejaba, hacía básicamente una apelación a ese pedido y ahí se tenía que decidir judicialmente. En reformas en materia de telecomunicaciones de la Unión Europea también se consagró, la importancia de Internet para la libertad de expresión. Chile es hoy en día la ley más moderna en materia de propiedad intelectual en el mundo y el mejor modelo hoy en día que existe en materia de Internet y propiedad intelectual, es una ley del 2010 y donde también se consagra la limitación de responsabilidad de intermediarios de Internet, pero lo adapta a la realidad jurídica latinoamericana y donde consagra un sistema de notificación y bajada de contenidos judicial, donde es el juez el que le tiene que decir al intermediario que hay un contenido infractor que lo tiene que bajar y obviamente que si no se baja, cuando el juez lo dice, hay consecuencias. Y no se quedó en eso este sistema y estableció un sistema de colaboración también, donde, conocido como forward of notice o reenvío de notificaciones, donde los titulares de derechos pueden comunicarse con los ISPs, decirles, miren, yo sé que este usuario está haciendo esto malo, por favor avísele que lo pescamos. ¿Sí? El ISP su única obligación que tiene es reenviar esa notificación con todos los datos de contacto del titular de derechos. Y el usuario lo que va a hacer es decidir qué hace. Si no baja el contenido, sabe que va a tener consecuencias, puede ir a discutir con el titular de derechos diciendo, no, yo en realidad estoy amparado por una excepción, no tengo una relación precontractual previa, tengo algún derecho por el cual yo puedo publicar este contenido, o directamente ignorarlo y después se iniciará el proceso judicial correspondiente que está normado en la normativa y que es un proceso expedito de medidas cautelares con un plazo de 72 horas. Brasil está yendo por el mismo camino, definiendo el marco civil de Internet. Y en materia regional tenemos algo muy importante que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y acá los expertos en derecho constitucional nos pueden hablar mucho de eso, pero el artículo 13 en materia de libertad de expresión es increíble, si lo leemos, este artículo se escribió a fines de los 60. Y si leemos la primera parte, pareciera ser que lo hubieran escrito para Internet. No, porque nos dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa, artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. Y lo más interesante es lo de abajo también, en materia de intermediarios, porque nos habla de la censura indirecta, ¿no? Y de todos los medios que las presiones que se podían ejercer sobre diferentes actores que pudieran brindar herramientas para garantizar la libertad de expresión, y que eso también está condenado por nuestro derecho constitucional y por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y nos habla de no se puede sujetar a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores. Cuando vemos muchas acciones de presión contra ciertos intermediarios de Internet, que por ejemplo dicen, eliminen cualquier referencia que aparezca de mí en sus servicios, o que fuera a aparecer. Estamos haciendo censura previa. Y esto no es que estoy poniendo ejemplos arbitrarios, nosotros tenemos 200 causas en este sentido, que no tienen que ver tanto con propiedad intelectual, tienen que ver más a veces con el derecho a la imagen de ciertos modelos, de ciertas celebrities, que no les gusta lo que encuentran cuando buscan su nombre en Google. Y esto es claro, y es Argentina, y Argentina es el primer país en ranking en estos casos. Casi todas las sentencias, todas las acciones están firmadas por el mismo abogado, pero es lo que está pasando.
Y esto tiene un efecto, el problema es el efecto que tiene esto en el resto de los generadores de contenido. O sea, hoy en día, mi vida anterior, antes de entrar en Google, me tocaba asesorar emprendimientos de Internet. Yo tenía que levantarle las banderas rojas de acuerdo a dónde estaban los riesgos de hacer una actividad. Y Argentina tiene una bandera roja en este sentido por toda esta actividad judicial, porque hay una gran contingencia legal de armar una plataforma de contenido generado por los usuarios o de armar el próximo buscador. Hay que tener espalda para responder 200 causas judiciales, con multas, con sanciones. Entonces es realmente muy complicado no tener a veces, y yo soy, el derecho civil argentino para mí lo tiene resuelto este tema, pero hay una complejidad muy grande desde el punto de vista técnico que genera a los jueces muchos problemas al momento de definir en estos casos técnicos quién tiene responsabilidad. Entonces, los países desarrollados lo vieron esto ya. Y lo vieron hace mucho tiempo y dijeron, acá hay que desarrollar esto, hay que dejar normas claras. Esto es lo que necesitamos en Argentina hoy en día. Si me preguntan, ¿con el derecho civil basta? Sí, basta, es claro. El derecho penal también es claro. ¿Hay dolo o no hay dolo? Pero cuando empieza a intervenir el elemento informático, muchas veces a la justicia, por una necesidad de básicamente capacitación continua en estos nuevos medios, nos empezamos a encontrar con sentencias que nos parecen un poco arbitrarias. Otro tema fundamental, y esto es algo muy nuevo, 1 de junio del 2011, nos encontramos con la Declaración Conjunta de Libertad de Expresión en Internet, firmada por todos los relatores de organismos internacionales como Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa y la Comisión Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos, que establece, hacen una declaración y un llamamiento a la comunidad internacional a reconocer la importancia de Internet en la libertad de expresión. Y se focaliza en las restricciones a Internet y cuándo resultan aceptables, que por ejemplo habla de cuando cumplen con estándares internacionales y que estén previstas por ley y que tengan finalidades legítimas sobre todo. Y a su vez también hacen hincapié en poner hincapié en la autorregulación y en las formas alternativas, porque la ley siempre llega tarde a los problemas. Y desde la autorregulación se pueden hacer grandes cosas, trabajar mucho con las diferentes industrias. Ya se acabó un poco muchas veces esta discusión de Internet versus industria de contenidos. Hoy hay una relación muy simbiótica entre ambas industrias. Y de ahí se pueden surgir muy buenas soluciones. Y tienen capítulos especiales sobre la responsabilidad de los intermediarios de Internet, donde consagran que ningún prestador de servicios de Internet que ofrezca únicamente servicios técnicos como es acceso, interconexión, alojamiento, procesamiento, referencia o conservación de contenidos puede ser considerado responsable por los contenidos nocivos o ilícitos generados por terceros. Y hablamos de que su responsabilidad van a ser cuando ellos intervengan directamente en la creación de los contenidos o cuando incumplan órdenes judiciales para esto. Están haciendo una señal para que vaya redondeando. Vamos a encontrar otras recomendaciones también de la OEA y de CITEP, que es la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, donde se habla de ir a buscar a los verdaderos responsables y no ir tras los intermediarios, que obviamente son más fáciles, son los visibles, son los que vemos todos los días, pero que al final del día esto puede tener un efecto nocivo en la generación de la industria de la sociedad de información. Nosotros vemos que hay que focalizarse en tres ejes, ¿sí? Educación, colaboración y legislación equilibrada. Y en materia de colaboración, bueno, ejemplos que tenemos nosotros. Nosotros estamos trabajando desde YouTube para darles herramientas a los generadores de contenidos para que puedan ubicar cualquier contenido infractor. Básicamente desarrollamos un programa que permite identificar tu película y cuando la identificás vos decidís qué haces con ella. Si la monetizás, si la bloqueás o si la dejás seguir y ver qué pasa, ver qué tanto prenden la gente. Y desde dónde te están siguiendo y desde dónde te están mirando para ver quizás dónde apuntás tus estrategias comerciales. Lo que estamos viendo en este sentido es un gran éxito. Tenemos más de 1000 compañías, incluyendo las 4 discográficas más grandes del mundo dentro de este programa, y la mayoría de coincidencias de encontrar contenido que lo subió otro pero que era de ellos han terminado siendo monetizadas
en lugar de bloqueadas. Esto tiene que ver un poco con la discusión que había antes, ¿no? De los modelos, y donde hay modelos alternativos. Es más, el pirata puede ser tu mejor aliado y puede ser tu representante de ventas muchas veces, si tenés las herramientas adecuadas. Y bueno, simplemente un poco esto, ¿no? La colaboración de todos los actores, pensemos en esto, que está funcionando. Y hay algunos que lo vieron antes que otros, ¿no? Y si no, veamos lo que es iTunes. Y veamos quiénes son los que hoy en día están llevando la punta en este tipo de cuestiones. Pero la clave está ahí. No, creo que se rompió ese mito de uno contra otro. Y la salida está por las plataformas tecnológicas que hoy en día necesitan contenido importante, contenido válido, contenido que la gente esté dispuesta a pagar. Y también los generadores de contenido en plataformas lo suficientemente adecuadas, flexibles, y que les permitan dar una remuneración adecuada por su creatividad. Así que, bueno, los dejo con esto. Gracias.